Bueno, muy buenas tardes. En nombre de todo el equipo de Sembrar, estamos muy agradecidos de que se hayan sumado a esta convocatoria. Demoramos unos minutitos porque Zoom está pidiendo actualizar los programas, entonces puede haber alguna demora en las cientos de personas que se están sumando. Hay más de 200 personas ya por este medio, por Zoom, pero además estamos transmitiendo en Facebook Live para quienes quieran también comunicar en sus redes. En el Facebook personal mío estamos transmitiendo en vivo y bueno, también así va a haber seguramente mucho interés en esta conversación que vamos a tener. Sembrar es un espacio de ideas, Sembrar es un lugar de encuentro. Le comentaba a Martín cuando conversamos de esta charla y él tuvo la generosidad de compartir esta noche con nosotros que la metáfora agrícola no es ingenua, tiene que ver con una convicción que tenemos de que el futuro del país, pero ni hablar de la provincia de Santa Fe, que justamente tiene como ámbito sembrar, tiene mucho que ver con lo que sepamos hacer en la bioeconomía en el futuro y en nuestra agroindustria. Pero además la metáfora de sembrar nos gusta porque significa hacer esfuerzos y un trabajo arduo hoy, pero para ver los frutos en el tiempo, más adelante. Y además recupera esa tal vez mejor tradición de la Argentina, de nuestros mejores años, de nuestros mejores momentos como país, en los que primó la cultura del esfuerzo, del trabajo, de justamente trabajar duro para el futuro, de ese imaginario del ascenso social, al cual también nosotros como expresión política, porque Sembrar surge de Juntos por el Cambio y del radicalismo en particular, somos tributarios, venimos de ahí, venimos de los barcos, venimos de esos gringos que tenían ganas de vivir mejor y que sus hijos vivieran mejor, y por lo tanto esta metáfora de sembrar nos parece motivante. Cuando pensamos sembrar en diciembre del año pasado, estábamos a días de que comenzara esta locura de la pandemia, ¿no? Sobre los últimos días de diciembre, en ese lugar remoto que ni siquiera conocíamos, de Wuhan, en China, comenzó un tiempo nuevo para la humanidad, muy desafiante y que, bueno, más que nunca requiere de ideas. Por eso este espacio, que ahora tiene este formato virtual, justamente por las consecuencias sociales de la pandemia, nos da la posibilidad de pensar en ideas que además estén fundadas en evidencia, en conocimiento científico. Por eso estamos convocando a personas que nos ayuden a pensar. Ya estuvimos con Fabio Ketlas para ver las consecuencias sociales y políticas del coronavirus. La semana pasada estuvimos con Mario Negri pensando los vínculos de oposición y oficialismo y el rol justamente del radicalismo y de Juntos por el Cambio. Y lo convocamos a Martín y estamos muy agradecidos de que Martín nos acompañe hoy para pensar juntos este equilibrio entre economía y salud y ayudarnos a pensar los escenarios que sabemos van a ser muy desafiantes, seguramente también en términos generales negativos, pero bueno, queremos conversar estos temas. Así que Martín va a hacer una exposición, vamos luego a hacer un intercambio, que por la modalidad del seminario de Zoom lo hacemos por preguntas y respuestas. Vamos a tratar de ordenar un poco esas preguntas para la conversación. El chat es libre, pueden ahí opinar lo que quieran. Martín y yo vamos a estar viéndolos también. Tenemos un horario estricto porque pautamos hasta las 8:20, es 1:20 el encuentro, y bueno, se hemos consumido algunos minutos, así que vamos enseguida a la charla. Martín Tetaz no requiere, para todos los que están mirando, presentación. Todos saben que es un economista, que es un investigador de la Universidad de La Plata, pero yo quiero agregar que es una persona comprometida con su tiempo, con su gente,
Él tiene muchas propuestas para elegir qué hacer con su tiempo, y hoy eligió estar con nosotros, y para nosotros, Martín, eso tiene un valor enorme, porque es una actividad militante tuya, que conocemos esa vocación por brindarte para tu país y para tu gente, para tus amigos, para tu partido, así que sentite como en casa. Somos poquitos, hagamos de cuenta que no nos está mirando nadie, y pensemos juntos los desafíos que tenemos, y de nuevo muy agradecidos de que compartas esta noche con nosotros. Bueno, José, gracias por la invitación. No, al contrario, para mí un gusto siempre conversar con ustedes y con la gente que piensa el futuro, ¿no? Esa es la función de cualquier dirigente, de cualquier militante, tratar de pensar el futuro, de levantar la vista un poco y mirar hacia adelante. Y ustedes lo vienen haciendo, digamos, la apuesta más grande, tiene el sabor agridulce de que tal vez no cosecha tantos votos, ¿no? Y ustedes son el ejemplo viviente de eso, porque hicieron una de las apuestas más fuertes de la provincia, sobre todo en la ciudad de Santa Fe, tuvo que ver con la apuesta a la educación, los programas de la primera infancia, las cosas, tantas cosas que me han contado ustedes las veces que he ido presencialmente allá, y son cosas que van a dar su fruto hacia adelante, quizás en los próximos 20 años, y son inversiones de largo plazo. Y bueno, me parece que son oportunidades interesantes. Uno de los problemas justamente vinculado a esa cuestión, esta crisis está saldando unos cuantos debates. Uno de los debates que está saldando es que no importaba el tamaño del Estado, no importaba. Este debate de si el Estado tenía que ser más grande o más chico, de si Estado presente o Estado ausente. Vamos, lo que quedó demostrado en esta crisis es que el Estado argentino es enorme y altamente ineficiente. O sea que no es un problema de tamaño. Uno diría, con este tamaño el Estado tendría que estar resolviendo todos los problemas, y está brindando un paquete de asistencia financiera 5 veces más grande Chile, 4 veces más grande Perú, y está dando mejores soluciones Uruguay, y en los 3 casos con Estado más chico que el caso de Argentina. Es decir, Argentina está en un problema que se nota en donde lo mires, Primero, entramos en la cuarentena durante 15 días que podríamos haber aprovechado para comprar insumos más baratos y haberlos conseguido más rápido, sobre todo los que aumentaban la capacidad de testeo, paviamos. El Estado, no va a venir, total, esto no va a llegar acá, vamos, una falta de previsión total. Cuando llegó, bueno, no pensábamos que iba a venir tan rápido, y bueno, entonces cuarentena rápida. Y la cuarentena es la medida extrema que tuvimos que tomar, con buen tino, obviamente, en su momento, porque no había otra alternativa, porque no había capacidad del Estado para hacer otra cosa distinta. El debate de si la cuarentena sí o la cuarentena no es un debate inútil en Argentina, porque no había otra cosa para hacer. En ese momento realmente Argentina era o la cuarentena o que le escalaran los casos, como ya había empezado a ocurrir. Entonces cuando uno miraba la exponencialidad, y los economistas explicábamos esto que ahora todo el mundo entiende, que la pista de skate, algún fenómeno que crece y que se duplica toda la semana, rápidamente teníamos todo el país contagiado. Entonces tomaron la medida que había que tomar. Lo único que podían hacer. Después fracasó en todo lo que quiso hacer el Estado. Fíjense que al punto tan extremo que quiso regalar dinero, ya no estamos hablando de proveer educación, que uno dice, bueno, cuesta, hay discusiones pedagógicas, proveer salud, bueno, hay que formar médicos, llevan muchos años, el instrumental de los hospitales, mucha inversión, etc. No, regalar dinero. El programa más importante que encaró el Estado para resolver la crisis que generó el propio Estado con la cuarentena, digamos que mucha alternativa, como dijimos recién, no tenía, es el IFE, el Ingreso Familiar de Emergencia, que es una suerte de, que además va a venir bien para el debate público, porque es una suerte de anticipo o de cuasi o de símil ingreso básico universal, digamos, para los que nos interesa este debate del ingreso básico universal, de alguna manera esto es una buena prueba. ¿Y cuál fue el problema del IFE de movida? Un programa que creo que hay que buscar mucho entre los programas sociales del mundo para encontrar uno que tenga tanto error de inclusión y tanto error de exclusión. Tanto error de inclusión porque era para un universo de 3.600.000 personas y se le colaron 4 millones. No, creo que no hay un programa con error de inclusión de más del 100%. Dentro de los programas sociales yo no conozco ninguno. Y también tuvo error de exclusión, porque hay 1.200.000 tipos que aplicaban, que les correspondía al IFE, de acuerdo a lo que estaba estipulado, y que no les llegó, por distintas razones. Porque el Estado, por ejemplo, le decía a la persona que tenía, no, usted no, porque usted tiene 165 años.
Insólito, porque vos decís, ¿cómo? No, mirá, evidentemente no tengo 165 años. Evidentemente, si yo tuviera 165 años, estaría en el Guinness y no estaría solicitando el IFE por 10.000 pesos por mes. Esto está bastante claro, que no puedo tener 165 años. Claramente, el pibe que el data entry de ustedes erró, metió mal los dedos, algún problema parecido hubo. Entonces, cuando el Estado reconoce que ese problema había existido y que le habían quedado 1,5 millones de tipos afuera, que les correspondía el beneficio, y lo más insólito viene después, porque en vez de decir, bueno, lo vamos a corregir, no se preocupen, va a salir un segundo listado con la gente que está en condiciones de recibir el IFE, lo que hizo fue reabrir la inscripción y pedirle a la gente que corrigiera cada uno sus propios datos. Es decir, el Estado concretamente le decía a la gente, mira, nosotros no tenemos la menor idea de qué edad tiene usted, no sabemos. Así que por favor entre y díganos usted qué edad tiene. Nosotros no tenemos capacidad en todo el Estado de saber qué edad tiene usted. No podemos cruzar datos con el registro de las personas, con nadie, ¿no? Es imposible. Luego, la incapacidad notable de testeo, de saber dónde estamos parados, el problema fenomenal, ya no hablemos de eso, imagínate si le cuesta regalar dinero al Estado, que es lo que se supone que más fácil puede hacer, claro, tiene un poco las manos atadas, porque no tiene herramientas para medir qué está ocurriendo con el virus en distintos lugares. Me dice, bueno, después de muchos días ya deberíamos haber aprendido. Se justificaba una cuarentena temprana y muy dura, y era razonable porque no sabíamos dónde estábamos parados. Bueno, ganamos tiempo. Con todo ese tiempo tendríamos que haber generado datos y haber aprendido esos datos. No se puede gestionar sin datos. Aprendemos en esta pandemia que los países que tuvieron datos gestionaron mejor, y los países que no tienen datos no pueden gestionar, cometen errores o van al tuntún. Entonces nosotros lo tenemos parado. Entramos, fíjense cómo vamos perdiendo el hilo, además del debate. Entramos en la cuarentena, como les conté más temprano, porque nos convencieron los epidemiólogos, nosotros aprendimos de esto porque no sabíamos nada, que había una curva de personas que requerían asistencia de terapia intensiva, y que esa curva iba a crecer de manera exponencial, iba a desbordar rápidamente el sistema de salud, y se iba a morir gente, no por haber contraído la enfermedad, sino porque no llegábamos a tiempo para darle la asistencia básica. Muy bien. Entonces el criterio era, hay que aplanar la curva. Perfecto, le hicimos pelota a la curva. Tenemos hoy 170 personas internadas en terapia intensiva con una capacidad del sistema de 5.000, 4.800 según Ginés González García. Entonces, quiere decir que estamos en 3% de utilización de la terapia intensiva. Nos sobró el sistema. Y seguimos manteniendo encerrado un montón de gente en un montón de localidades donde no llegó nunca el virus, o en un montón de provincias enteras donde no llegó, o donde directamente aplastaron la curva y ya no hay circulación viral, o hay muy pocos casos, y ciertamente no hay un problema de crecimiento exponencial como había cuando empezamos. El caso de Santa Fe es paradigmático. En los últimos 12 días creo que tuvieron 2 casos y aplastaron la curva durante el mes de abril, y sin embargo la gente discute, no, todavía no podemos volver vamos a ver, pero por ahí empezamos, pero no volvamos todavía a las clases, lo cual es increíble. Hoy el Banco Central acaba de anunciar que crea una gerencia nueva, que es la gerencia para que las políticas públicas del Banco Central, porque ya hay un ministerio para esto, del Banco Central tengan perspectiva de género, lo cual por supuesto nos parece a todos muy razonable. Pero la principal política pública que está encarando el gobierno para resolver este tema no tiene perspectiva de género, porque la cuarentena discrimina a las mujeres negativamente de manera sistemática. El ejemplo número 1 es la escuela. No volvemos a la escuela. ¿Por qué no volvemos a la escuela? ¿Y por qué no? Porque la prioridad no es la escuela, dijo Alberto Fernández. O sea que era verso lo de que la prioridad era la educación. La prioridad no es la escuela, no importa si los pibes aprenden o no aprenden, si queda una generación marcada como la generación COVID que se perdió un año en su formación, no importa, al presidente no le importa. Y no se dan cuenta que no es solamente un problema de contenido, de que no aprenda el pibe los contenidos que tiene que aprender este año, que eventualmente los va a aprender en algún momento. Eso es lo que menos me preocupa. Lo que me preocupa es que si los pibes no van a la escuela además es un organizador social. Y si los pibes no van a la escuela, entonces las madres no pueden ir a trabajar, por más que el Estado se los permita. Entonces no va a arrancar nunca la economía. Y no solamente no va a arrancar nunca la economía, sino que los sectores más desfavorecidos, donde hay hogares monoparentales, que puede ser una mujer o un varón, no importa, el jefe de familia no puede ir a trabajar porque tiene que tener el chico en la casa, no puede ir a la escuela. Esto que ustedes en Santa Fe entendieron tan claramente cuando armaron el sistema de educación temprana, que una de las bases era esa, bueno, el gobierno nacional no lo entiende. Y no lo parecen entender tampoco los gobiernos provinciales, entonces aparece último la escuela. Cuando uno mira alrededor, yo dije el otro día en Twitter, y algunos se enojaron, pero finalmente nadie pudo refutar esto que dije. Yo dije, no hay ningún país que haya tenido tanta gente
durante tanto tiempo, encerrado en tantos lugares sin circulación viral. España, me dijeron, yo dije, no, España tiene circulación viral. No hay caso en el mundo de ningún país que haya tenido tanto tiempo, tanta gente encerrada en tantos lugares sin circulación viral, o con una circulación ínfima viral. No, Nueva Zelanda hizo una no, Nueva Zelanda entró una semana después que nosotros en la cuarentena, y los pibes están yendo a la escuela. Empezaron a ir a la escuela, está bien, hasta los 10 años, después van gradualmente sumándose, pero empezaron a normalizar. Entonces nosotros, no. Y esto tiene otro problema, no es solamente en este debate que vos decías recién, José, salud versus economía. La economía se iba a hundir igual. Y si nosotros no hubiéramos entrado en la cuarentena como entramos, se hubiera hundido peor. Porque el virus no iba a discriminar a quién contagiaba. Entonces lo que te iba a pasar era que iba a entrar masivamente en las fábricas y las fábricas iban a tener que suspender la producción porque su personal estaba enfermo, y ahí no iba a discriminar, íbamos a tener pérdidas en la producción de alimentos y de un montón de cosas esenciales. Con buen tino fue la cuarentena. Estuvo bien. Pero inexorablemente cae la economía con la cuarentena. Es un shock de oferta, es una piña, cierran, y no hay respuesta del Estado que pueda compensar eso, porque vos no podés poner aire acondicionado y prender la calefacción al mismo tiempo. Por más que vos le pongas $1 millón en el bolsillo a la gente, esta idea de poner plata en el bolsillo a la gente de otra época, por más que vos le pongas $1 millón en el bolsillo a la gente, si la gente va al bar de la esquina, el bar de la esquina no va a producir un solo café, porque está cerrado por decreto. Pero no es un problema de demanda, es un problema de oferta ahí. Arriba está el problema de demanda. Y ahí cuando viene el problema de demanda, el Estado es incapaz de reaccionar porque las dos principales herramientas, los dos principales puños que tienen los estados en todo el mundo son la política fiscal y la política monetaria, acá tienen poca fuerza. Tienen poca fuerza. Primero en magnitud. El paquete argentino, como dije hoy, es una quinta parte del paquete de, del paquete de Chile, y por una razón básica. No tenemos moneda, entonces no podemos hacer política monetaria. La política monetaria se nos va a inflación o se nos va al dólar, inexorablemente. Tarde o temprano pasa eso. Ya hoy está 127 el dólar. Inexorablemente se nos va a uno de los dos lugares, y finalmente cuando se va el dólar después también se termina yendo la inflación. Es una cuestión de tiempo. Y tampoco podemos hacer política fiscal porque no tenemos crédito. Estamos discutiendo si entramos en default o no entramos en default. Entonces, como no tenemos crédito, la política fiscal termina siendo monetaria también. Todo lo que querramos hacer en materia de política fiscal se hace con emisión. Entonces termina siendo solo política monetaria, esencialmente. Y por supuesto genera todos los problemas que genera. Entonces el gobierno, que es consciente de esa limitación y que no puede emitir cualquier cantidad de dinero, limita un poco la magnitud de los paquetes. Limita la magnitud de los paquetes, y encima de que los paquetes son más chiquitos porque no tenemos crédito y porque no tenemos moneda, fíjense, los dos grandes problemas de largo plazo de Argentina. No tenemos crédito, no tenemos moneda. Entonces, ¿qué importa si entramos en default? ¿Qué importa si emitimos discrecionalmente? Bueno, importa porque cuando te llega la pandemia, vos no tenés las dos principales herramientas que tienen la mayoría de los estados modernos. Y encima, tu estado no puede organizar un asado para 4 porque se le queman los chorizos. Vamos a decirlo clarito. No puede organizar un asado para 4, porque tras que tenés un paquete chiquitito, no impacta, no llega. El canal de transmisión del paquete de la política pública a la realidad es un canal de transmisión completamente descompuesto. Yo mencioné el caso del IFE, que es paradigmático, pero elijan el programa que ustedes quieran y pasa lo mismo. Por ejemplo, el programa de asistencia a las pymes, líneas de 24%. 650.000 pymes en la Argentina, acceden 95.000 pymes. Es decir, más del 85% de las pymes argentinas afuera. No tienen financiamiento. Y además, el que accede al financiamiento, ahora sale una línea nueva al Banco Central, para las pymes que no tenían carpeta en el sistema financiero. Me parece correcto, una buena idea. Porque hasta ahora, las únicas pymes que accedían eran las que estaban en situación 1, con crédito en el sistema financiero, que eran las que obviamente menos problemas tenían. Arriba de todo esto, nos queda una salida que es problemática. O sea, más allá del diagnóstico de que estamos desnudando, lo que estamos viendo es al rey caminando desnudo. Cada una de las políticas públicas, desde la decisión de mantener la cuarentena irracionalmente en muchos lugares, hasta cada una de las medidas, del fracaso de las medidas que está haciendo el gobierno para paliar las consecuencias de la cuarentena, demuestran el fracaso del Estado. Tenemos un Estado que no funciona. Y necesitamos cambiar esto dramáticamente. Necesitamos un Estado que tenga fuerza, que recupere el crédito, que recupere la moneda, y que sus políticas puedan tener, para lo cual primero necesitamos información. Datos. Sin datos no podemos gestionar absolutamente nada. Y eso lo tenemos que construir. A la cultura del dato. Nos molesta evaluar en Argentina, nos molesta medir. La gente se pone nerviosa cuando la miden. Bueno, basta, hay que medir. Tiene que ser una política de Estado fundamental, medir. No se puede gestionar lo que no se mide.
Esta es una de las lecciones principales de esta crisis. Pero ok, y hago la última parte y abrimos las preguntas. La crisis, la pandemia va a pasar. Hay mucha incertidumbre todavía, no sabemos cuándo va a terminar de pasar. En algunos lugares del mundo, algunos epidemiólogos hablan de una segunda ola. Hay algunos riesgos que todavía no los conocemos hacia adelante. Vamos a ver, vamos a ir viendo. Vamos siempre con el diario del lunes, por suerte. Estamos viendo Europa, estamos viendo Estados Unidos, estamos viendo lo que pasa en los lugares donde picó antes. Entonces, de alguna manera tenemos el diario del lunes para ir viendo. Eso es una ventaja. Ahora, no cabe ninguna duda que después de esto, una vez que pase todo esto, nosotros vamos a tener dos problemas. El primero, el que van a tener todos, la economía hundida, y hundida en la peor crisis de la historia. Alguien me decía el otro día, bueno, la comparación con la crisis del 2001, no tienen idea de lo que están hablando. No tiene comparación con la crisis del 2001. Esto es una hecatombe. Está cayendo la actividad económica 25% en un mes. Eso no pasó nunca en la historia de la humanidad que caiga 20%. Ni en la crisis de los años 30 en Estados Unidos le llevó 4 años derrumbarse a la economía, 30% también el PBI de Estados Unidos en 4 años, no en un año. No en un mes, ciertamente. Esto no tiene ningún antecedente, ni en Estados Unidos ni acá. Pero en Estados Unidos y en el mundo en general se ve la sensación de una V corta. Es decir, por lo menos la aspiración que tienen ellos es, se hunde la economía este cuatrimestre, no cabe ninguna duda, pero el trimestre que viene empieza a levantar. Acá está por verse esa recuperación. ¿Por qué? En primer lugar, nos hundimos igual que todo el mundo, o más porque hacemos más larga la cuarentena, bueno, es la sintonía fina, no importa. Nos hundimos, inexorable, inevitable, pero después nos queda un problema para la recuperación. Primero, cada día más, y esto es otra cosa que hay que entender, cada día más de cuarentena que nosotros tenemos es un día más en el cual el sector productivo tiene un yeso puesto. Y cuando vos le pones un yeso al sector productivo, se lo pones a una pierna, o yo voy al médico y tuve una lesión y el médico me dice, listo, yeso, 15 días, me saca el yeso a los 15 días y me cuesta caminar. Si el yeso dura en vez de 15 días, un mes, yo ya tengo que caminar con un bastón y tengo que hacer una rehabilitación con un kinesiólogo que me va a hacer un montón de ejercicios. Los especialistas dicen en medicina que si tuviste un mes de yeso necesitas un mes de recuperación con kinesiólogo, más o menos. Disculpen el que toco de oído acá en esto. Ahora, si yo tengo 3 meses de yeso puesto, directamente no me paro cuando me sacan el yeso. Voy en silla de rueda y tengo que ir a un gimnasio donde voy a caminar primero una pileta, después voy a empezar a caminar, voy a salir a la pileta al mes y después me voy a llevar 3 meses más de rehabilitación. Lo que quiero que quede muy claro es que cada día que pasamos innecesariamente en cuarentena, y ojo, no me estoy refiriendo al área metropolitana de Buenos Aires, estoy hablando del resto del 95% del país. Cada vez que pasamos innecesariamente con el yeso puesto, se rompe tejido productivo. No es esto un feriado largo, algunos piensan que esto es un feriado largo, dicen, listo, no importa, porque cuando termine la cuarentena, de hecho el gobierno lo planteó así al inicio, acuérdense, la primera conferencia de prensa del presidente dijo, bueno, eso nos justo caen 3 o 4 feriados, lo vamos a alargar un poco y listo. No, esto no es un feriado largo. Cada día que pasa, hay gente que ya está tomando la decisión de, listo, no sigo más. Hoy veía una encuesta del área metropolitana de La Plata, del sector gastronómico de La Plata. 35% los comerciantes de La Plata decían, yo ya no sigo más. Ya tomé la decisión de que aunque me digan mañana que puedo abrir, no abro. Ya está. Ya perdí este año, ya me dedico a otra cosa, ya rescindí con el personal, etc. Y eso es otra ola más. Porque hay un montón de gente que ya se queda sin ingresos. Que por lo tanto va a consumir menos y todo lo demás. Entonces, nosotros tenemos un problema agravado. Cuanto más larga es la cuarentena, más tejido productivo se rompe, y cuando querramos arrancar de vuelta, ese tejido productivo no va a arrancar. Pero además tenemos sectores puntuales que tampoco van a arrancar. Sectores de bienes durables, sectores relacionados al turismo. Turismo es medio obvio, ¿no? Si por más que te digan que ahora en la vacación de invierno te podés ir a Bariloche, o de Brasil, o donde quieras irte, no te vas a ir. No te vas a ir a ninguna parte porque la gente todavía va a tener un poco de pánico subirse un avión, un colectivo, cualquier cosa. Va a costar un poco. Yo siempre digo que siempre hay un precio que le gana al pánico, entonces finalmente va a haber, no sé, en octubre las agencias de turismo te van a ofrecer Caribe, all inclusive, una semana por $200 y la gente se va a subir igual al avión. Eventualmente va a arrancar, pero el resto de los meses del año probablemente estén perdidos y recién el turismo puede arrancar en el verano. Y todos los bienes durables, digamos, el tipo que vendía autos, imagínate, un electrodoméstico, algo para arreglar la casa, ¿quién va a poner un mango en eso? ¿Sí? La plata que yo podía tener destinada a cambiar el auto este año, o a hacer un arreglo en la casa, o a comprar un electrodoméstico, o a comprar un mueble, cualquier cosa durable, yo me la gasté en estos 2 meses que no generé ingresos y que tuve que seguir viviendo. Entonces me quemé los ahorros, no tengo ahorro para cambiar el auto ahora. Y si lo tuviera, aún si lo tuviera,
Ni loco lo cambio porque hay mucha incertidumbre hacia adelante. Yo no sé si no viene la segunda ola, no sé qué va a pasar acá. Entonces, no me voy a tirar a cambiar el auto ahora, no es un momento para cambiar el auto. Con lo cual, en algunos sectores, sobre todo sectores de bienes durables, por más que el gobierno diga arranca de vuelta mañana, no van a arrancar igual porque no va a haber demanda, no va a haber voluntad de consumo. Y el derrumbe de la voluntad de consumo es global también. Pero cambia, tiene mucha diferencia entre países. Por ejemplo, en Alemania el derrumbe de la voluntad de consumo es 22% respecto al mes pasado. En Inglaterra, en el Reino Unido en global, 33% se hunde. En Colombia, 40%. En Brasil, 28%. En Suecia, 5%. Esto que tanto le tiene miedo el presidente a Suecia. En Finlandia, en Dinamarca, en el resto de los nórdicos, 11-12%. Son los países, fíjense, como hay más certeza, como hay una red de contención social, como el Estado sí está activo y tiene potencia ahí en esos países, entonces la gente tiene un poco menos incertidumbre, más certidumbre, y por lo tanto es donde menos cae el consumo en el mundo. La predisposición al consumo, donde menos cae en el mundo, es en los países nórdicos. Pero va a caer, inexorablemente va a caer. Se va a derrumbar ahora, ya se derrumbó el mes pasado, y cuando aparezca el informe, en un par de semanas aparece el informe de Ditela, lo vamos a ver para lo que pasa este mes, y van a ver que se derrumba, al peor momento de la historia, desde que se mide el indicador. Con lo cual es muy difícil que arranque el sector de bienes durables después de la crisis, incluso cuando pase esta crisis. Incluso en el mes de agosto, de septiembre, me va a costar arrancar. Arriba de eso tenemos dos problemas más que no tienen los otros países. Nosotros vamos a tener que lidiar en el segundo semestre con las consecuencias de las políticas que tomamos en el primer semestre para, bueno, hacer lo que podíamos hacer para frenar las consecuencias de todo esto. Esencialmente vamos a tener que lidiar con la masa de peso que estamos poniendo en la calle. Que hoy no van, ¿a dónde van esos pesos? ¿Por qué, uno dice, ¿por qué hay tanta emisión monetaria y no hay tanta inflación? Primero, hay inflación, ciertamente, en un montón de productos alimenticios que el INDEC no va a medir porque no puede mandar a los encuestadores a los supermercados, pero está existiendo. Vayan a comprar un maple de huevo y cuéntenme cuánto les sale, por poner un ejemplo. Pero es cierto que hay un montón de sectores de la actividad económica donde no hay margen para aumentar un precio. Incluso volviendo. El otro día hacíamos yo una entrevista con un odontólogo, también con un peluquero, también con un kinesiólogo. Nos decía, no, con todo lo que tenemos que tener para esta situación y para poder atender a un cliente, yo el corte de pelo lo tengo que cobrar 8.000 pesos, dijo Serini cuando le hicimos la entrevista. O el odontólogo dijo, yo para sentar a alguien en un sillón de arranque necesito 2.000 pesos solamente para sanitizar el lugar y para los materiales descartables. O sea que vamos a enfrentar los problemas de cosas más caras, pero al mismo tiempo el otro lado del mostrador, el cliente le va a decir, mirá, yo no tengo un mango. Estoy peor que antes de todo esto, estoy mucho peor, yo no te puedo pagar ni loco 2.000. Ni te puedo pagar 8.000 un corte, ni por supuesto, digamos. Entonces, ahí hay un freno a la posibilidad de expansión de la inflación, y por otro lado, la mayoría de los activos se están derrumbando en el mundo. Fíjense que las principales acciones se derrumban en el mundo. Acá se derrumban un poco menos, porque es más rápido correr acciones. En la Argentina, si uno mira desde el 20 de abril en adelante, en el mundo se cayeron las acciones 20 y pico %, en Argentina 8%. En Argentina se caen menos porque los pesos que sobran van a alguna parte y van más rápido siempre al sistema financiero, y entonces se explotan primero en el dólar. ¿Y cuánto tiempo puede tener una brecha muy grande entre el dólar oficial y el dólar paralelo? No mucho tiempo, lamentablemente. Siempre ustedes saben, porque han vivido la historia en Argentina, que cuando la brecha es muy grande siempre termina ajustando para arriba. Es raro que la brecha termine ajustando para abajo, entre el oficial y el paralelo. Si el dólar oficial sale 67 y el paralelo sale 127, es medio difícil que alguien quiera exportar con ese dólar de 67. Yo voy a frenar, voy a esperar para exportar, porque total sé que el gobierno va a tener que devaluar tarde o temprano. Y el que tiene la chance de importar, va a tratar de importar todo lo que pueda. Es más, yo me anoto mañana en el registro de importadores. Y traigo un container, ese que está ahí, vos me decís, ¿qué tiene adentro? No quiero ni saber lo que tiene adentro, dámelo. Total, la única posibilidad que tengo es conseguir un dólar de 67, dame lo que tenga, después abro y me fijo lo que tiene. Y salgo a vender lo que haya adentro del container cuando, total, lo compré a dólar barato. Entonces se disparan las importaciones, caen las exportaciones y tenemos el 1 de abril en muchos años en el cual el Banco Central vende dólares. Increíble. El mes de cosecha fuerte. El mes de abril, cuando siempre el Banco Central se fortalece con la reserva, nosotros tenemos un Banco Central que pierde reservas en el mes de abril. Una cosa absolutamente increíble. ¿Cuánto tiempo más lo puede hacer? Brasil, al lado nuestro, está devaluando brutalmente. Encima Brasil es un cambalache.
O sea que es peor todavía la situación, no sabemos dónde va a terminar lo de Brasil. Brasil está devaluando, para que ustedes tengan una idea, para nosotros mantener la paridad real que teníamos con Brasil, la competitividad cambiaria real que teníamos entre el peso y el real, a principio de año, hoy el peso tendría que salir 92 en Argentina. El oficial estoy hablando, sin el impuesto, nada, 92. El que hoy sale 67, 92 tendría que salir. Quiere decir que eventualmente el gobierno va a tener que considerar también la posibilidad, inclusive aunque no le importe el dólar paralelo, porque se está desalineando con todos los vecinos, que son además nuestros principales socios comerciales. Lo mismo nos pasó con Chile, el segundo socio comercial de la región. Entonces, el panorama para el segundo semestre no es un panorama fácil para el gobierno. Va a administrar la decadencia, va a administrar la recesión. Lo que se va a discutir en el segundo semestre es cuánto cae la economía. No ya si se recupera la economía o no se recupera. Claro, bueno, ciertamente del pozo que vamos a estar ahora, de la economía cayendo 25%, bueno, probablemente el trimestre que viene caiga 20 en vez de 25. Vamos, Guatemala contra Guatepeor. Siempre mejor Guatemala que Guatepeor, ¿no? Entonces por ahí el trimestre que viene es Guatemala, y este fue Guatepeor, y el otro es Guatepeque se llama. Bueno. Entonces, el panorama es realmente muy complejo, y arriba de todo eso está la gran preocupación, porque era la número uno hace 2 meses atrás, y hoy pasó a otro nivel, que es la cuestión del default, que en el corto plazo no le agrega nada, realmente no cambia mucho en el corto plazo, porque igual Argentina no está consiguiendo financiamiento externo, pero en el mediano plazo, en la segunda etapa, cuando nosotros tendríamos que empezar a recuperarnos en el segundo semestre, para ponerlo de esta manera, con el perdón de la palabra, en el segundo semestre, realmente es importante estar o no estar en default, porque si nosotros no estamos en default, las empresas privadas van a poder conseguir financiamiento. Miren el caso de YPF, por ejemplo. La gran discusión es si alguna vez vamos a poder despegar con las inversiones en vaca muerta, si va a haber un barril criollo y todo lo demás. Toda la discusión energética en Argentina, tírenla a la basura si estamos en default. Es imposible desarrollar un sector energético estando en default, es imposible. Ninguna empresa privada puede invertir en Argentina. Entonces, es realmente compleja la chance de recuperación de la actividad económica si arriba de eso tenemos la frutilla del postre del default. Realmente, espero que con esto termino y abrimos un poco a preguntas, espero que esta pandemia sirva, porque no hay mal que por bien no venga, para que recapacitemos y pensemos la importancia de tener un Estado que tenga capacidad, que realmente tenga capacidad, que no importa tanto el tamaño, que lo que importa es que el Estado tenga capacidad de respuesta. Y que para gestionar es fundamental que ese Estado tenga datos, tenga información, y que lo que acabamos de ver en esta cuarentena es que no tiene ni la menor idea. El Estado no tiene datos para gestionar, y arriba después discutimos si toman malas decisiones, buenas decisiones, bueno, algunas siempre desde afuera se ven más fácil también, hay que decirlo. Yo no quisiera estar en la cabeza del presidente ahora, le toca una situación absolutamente muy complicada, pero todo sería mucho menos complicado si Argentina tuviera moneda, si Argentina tuviera créditos, si pudiera utilizar las herramientas que está utilizando el resto del mundo, y que esperemos que con esta pandemia aprendamos la importancia de tenerlas sanas y salvas. Buenísimo, Martín. La verdad que abriste un montón de puntas y hay ya un montón de inquietudes que nos transmiten. Te cuento que somos, lo habrás visto, más de 220 casi. Tenemos algunos ilustres en la audiencia. Está, por ejemplo, Lita Sturin, de la Fundación Alem. Están los diputados Nicky Cantar y Juan Martín. Hay gente del equipo de la Universidad del Litoral, que les agradecemos mucho: Julio Schneider, Lula Reina, Javier Lotesberger. Tenemos varios intendentes de diferentes puntos de la provincia: Pablo Verdecchia de Armstrong, Carlos Volpato de San Jerónimo Norte, Omar Arce de María Susana, que está en el departamento San Martín. Lo aclaro porque los otros días me equivoqué. Susana es la otra localidad. El Beto Pallero de Montevera, Javier Minetti, concejal de Baigorria. Bueno, hay varios concejales, también de Armstrong, Alejandro Pertusati, Manu García Porta de San Justo, Hugo Firmán, ¿cómo estás, Hugo, de Reconquista? Periodistas de Santa Fe y de Rosario, bienvenido Darío Schueri, del Litoral y otros medios del interior, Roberto Caferra de Radio 2 de Rosario. Ya nombraste más de 220, te digo, ¿eh? Impresionante, no voy a nombrar a todos, quédate tranquilo, ya está.
estos eran los que queríamos destacar, pero no, para nada mal, ¿no? Ni hablar. Pero lo interesante es que además tienen un montón de preguntas. Primero, quiero hacerme cargo de algo que muchos transmitieron, que es lo que vos planteabas, de que en la provincia de Santa Fe, por suerte y por las buenas decisiones que se tomaron a tiempo, en muchos territorios no hay y probablemente no hubo en ningún momento de la pandemia circulación del virus. Incluso uno de los participantes dice, debe ser abogado, exceso en la legítima defensa. Es delito el exceso en la legítima defensa, ¿sabés que es delito? No Sí, se puede, claro. es un exceso. Bueno, de las 365 localidades de la provincia, en 320 nunca hubo caso. Y hace 18 días, que salvo un caso en María Juana, no hay casos en toda la provincia, incluido el área metropolitana de Rosario y el área metropolitana de Santa Fe. En Santa Fe hoy se cumple el día número 32. Y no es que no hay testeos, o sea, hay centenares de testeos, pero evidentemente, por eso también nosotros hicimos pública esta posición y le mandamos una nota al gobernador de ir abriendo las diferentes actividades. Además, con esta idea que la Fundación Alem plantea con mucha claridad como la política valvular, de eventualmente, si llega a haber algún brote, volver al distanciamiento, digamos, ser inteligente en eso. Pero respecto de lo económico, hay varias preguntas que tienen que ver con, algo dijiste, pero nos gustaría que abundes un poco más. ¿Cómo ves el problema de la deuda y las consecuencias eventuales del default? Algo dijiste, pero ¿qué chances ves y cómo lo ves al gobierno parado frente a este tema para evitar una nueva caída en una situación que nos llevaría de nuevo muchos años remontar, agregada a las dificultades propias de la pandemia? Mirá, hace 3 meses atrás, cuando todavía no se hablaba de coronavirus, y mejor dicho, un poquito más atrás me voy a ir, a fines de diciembre. Algunos me habrán escuchado, inclusive algunos me puteó también por eso. Yo era bastante optimista. Porque el gobierno primero había dado con la mejor persona que podía dar para manejar el problema que tenía. Digamos, había elegido, algunos decían, no, pero Guzmán, en realidad yo decía, bueno, muchachos, ganaron ellos. ¿Qué quieren? ¿Que pongan encima a uno que queremos nosotros? Van a poner lo que quieran ellos, dentro de los que tienen ellos. De los economistas que tienen ellos, pusieron lo mejor que tenían. Es de lo mejor que tenían Guzmán, estamos muy bien. Y además Guzmán era la persona indicada para resolver el problema que tenía que resolver, que era el problema de la deuda. La Nata le dijo en broma el día que lo nombraron, dijo es el ministro de deuda, no el ministro de economía. Tenía razón, era esencialmente un ministro nombrado para la deuda y nada más, para resolver el problema de la deuda. Dijeron, vos tenés que resolver esto. Si lo resolvés, sos Gardel. Hoy no te conoce nadie, sos un pendejo, 40 años, no importa. Si lo resolvés a esto, sos Gardel. Porque Argentina se saca encima un problema grande y se quiebra la confianza hacia adelante. Y se estabiliza además, había una cuestión importante. En los últimos 2 años, en Argentina había crecido muchísimo el atesoramiento. ¿Qué quiere decir? Los argentinos siempre compramos dólares, sistemáticamente. En la buena, en la mala, con viento a favor, con viento en contra. Todos los meses de la gestión de Cambiemos, los argentinos compraban en promedio, tenías entre 750.000 argentinos y 1,5 millones, en las buenas 750.000, en las malas 1,5 millones, todo el mundo compraba todos los meses dólares. Y te compraban entre más o menos 1.500, 2.000 dólares promedio. Esto no quiere decir que hubiera 1 millón de argentinos que les sobraran 1.500 dólares por mes. Simplemente era gente que cobraba una indemnización, tenía unos ahorros, vendía un auto, es decir, de alguna manera que tenía una plata y compraba dólares, sistemático, siempre. En los periodos complicados se aceleraba, entonces desde abril del 18, de que empieza la crisis cambiaria en abril del 18, ese proceso se duplicó. Y vos esencialmente lo que tuviste fue de abril del 18 hasta que se puso el cepo de vuelta, hasta octubre, hasta el momento previo en el mes de octubre, incidentalmente compraron 2,5 millones de argentinos dólares, la previa de las elecciones. 2,5 millones y compraron 4.000 millones de dólares. Un asesinato en un mes. Una de las corridas más grandes de la historia, en un mes. Perfecto. Ese atesoramiento, la gente había acumulado arriba de lo normal, arriba de lo habitual, aproximadamente 20.000 millones de dólares, más que lo que en promedio compraba. Entonces, los argentinos tenían dólares, lo que no lo tenían era el Estado no tenía los dólares, pero el argentino tenía los dólares. Y la única discusión era
en qué momento se quebraban las expectativas hacia adelante, se despejaba la cuestión que básicamente era la cuestión de la deuda, y vos te convencías que el tipo de cambio ya no iba a subir más. Entonces, una vez que se despejaba, si nosotros lográbamos salir de la deuda con un acuerdo, sin un default, el tipo de cambio estaba inclusive pasado. Cuando uno miraba el tipo de cambio real estaba alto, competitivo, uno decía, bueno, sobrereaccionó el tipo de cambio, está alto, previendo acá en este tipo de cambio tan alto hay un riesgo de default. Si el default se despeja, el tipo de cambio de equilibrio va a quedar un poco más bajo. Y eso va a rehabilitar el consumo, porque una vez que vos ya sabes que tus dólares ya no te rinden tanto si te quedas en los dólares, es el momento para cambiar el auto, es el momento para hacer el arreglo en la casa, es el momento para hacer el gasto que querías hacer y que estabas postergando. Entonces, ahí había como una masa para financiar la vuelta al consumo. Y yo ponía la comparación con el 2003. No porque fuera similar la situación del 2003, en muchas cosas no es parecida, pero en una cosa sí es parecida, en 2003. Es que en el ajuste del 2002 fue tan brutal en la Argentina, tan brutal el ajuste del 2002, que los salarios reales cayeron 25%. 25% de caída de los salarios reales en un año. Y además había 21% de desempleo, con lo cual la masa salarial era una pelotita de tenis, se había achicado completamente. Con esa masa salarial hecha pelota, y jubilaciones, que tenían mucho menor cobertura de la que tienen ahora, y que tampoco tuvieron ningún aumento, vino la devaluación brutal del 2002 y las jubilaciones, el aumento de las jubilaciones fue cero. Sin aumento de las jubilaciones, las jubilaciones también habían tenido caída real 25%. Toda esa masa que podía financiar el gasto derruida, y sin embargo, en 2003 la economía crece 8,2%, empujada por una variable clave que fue el consumo. El consumo creció 8,8%. Y uno dice, ¿pero de dónde salió la guita? Porque uno siempre tiende a pensar que para que se recupere el consumo la gente tiene que tener guita, entonces la discusión es si se la pone el Estado en el bolsillo o si la gente la consigue porque consiguió un laburo, como sea, pero la gente tiene que tener guita para consumir. Bueno, acá en 2013 dio un fenómeno increíble, en realidad no es tan increíble, lo acabo de explicar y por la duda voy a mostrar el truco más rápido. El fenómeno es que esencialmente creció el consumo en un contexto de caída de los ingresos. En un contexto de caída de los salarios, o sea que nosotros ni siquiera necesitábamos que recupere el salario real ahora para crecer. O sea, no es que necesitábamos que los salarios reales ganen 5 o 10% este año, no necesitábamos eso. Necesitábamos que se quiebren las expectativas y que toda esa masa de guita que estaba atesorada en dólares vuelva al mercado, vuelva a la economía. Y teníamos una chance de recuperación. Bueno, ahora nada, cayó el meteorito, se hunde todo lo que discutimos recién. Vamos a ver cómo sale la economía de todo este contexto. Y de todas maneras aparece la cuestión, como te decía, ahora ya casi como frutilla del postre la cuestión del default. Antes era la clave, número uno. Ahora es mucho más importante con qué inteligencia salimos de la cuarentena que todo lo demás. Pero no deja de ser importante la cuestión del default. Y el gobierno, a mi juicio, empezó negociando bien, empezó armando una propuesta que era bastante razonable, tan es así que el propio mercado la valorizó positivamente. Los 2 días siguientes a que apareció la propuesta de Guzmán, los bonos argentinos subieron, o sea, el mercado de alguna manera estaba descontando que la quita iba a ser más grande. El mercado la recibió bien. Pero después el gobierno tomó la decisión de no pagar un vencimiento de 503 millones de dólares que cayó el 22 de abril, increíblemente, yo nunca lo entendí, porque vos estabas tratando de negociar una deuda de 68 mil millones. Esa negociación de 68 mil millones te destrababa toda la negociación del tramo local, porque el tramo local le ibas a ofrecer lo mismo que al tramo internacional, y como además hay jurisdicción que va en contra del ahorrista en el tramo local, le hacía lo que querías al tramo local. Entonces, mientras vos no discriminaras y lo trataras igual que al tramo internacional, no pasaba nada. Lo que vos arreglaras para el tramo internacional lo podías hacer para el tramo local en dólares, y al tramo local en pesos ya lo habías renegociado casi todo a una tasa de interés de 1 o 1,5%, porque casi toda la deuda esa se está renegociando con bonos que te pagan el SER, o sea, la inflación, y 1 y pico por ciento. Le venía bien el gobierno en esa. Bueno, no paga el bono este. Y al no pagar el bono ese, le quita credibilidad al gobierno. Y le quita atractivo a los bonos. Y una cosa muy importante que define si a mí me conviene agarrar el bono que vos me estás ofreciendo acá, es lo que va a valer ese bono en el mercado secundario al otro día del canje. Eso se llama exit yield en la literatura técnica de finanzas. La rentabilidad de salida del bono, para decirlo de alguna manera. Entonces, ese valor era esa decisión de no pagar hundió la expectativa de ese valor. Entonces los acreedores dicen, ¿para qué voy a agarrar un bono que no va a valer nada cuando salgamos del...? Entonces ahí fue un error grande del gobierno. Y el segundo error es que se impone un plazo
en el cual dice, esta es la última oferta que puedo hacer, acá esto es lo máximo que podemos pagar, nosotros no podemos pagar, es oferta de tómelo o déjelo, ese es el planteo. Es oferta de tómelo o déjelo. Pero sin embargo, finalmente termina corriendo el plazo. Y termina el presidente desautorizando al ministro diciendo, no, vamos a arreglar, queremos arreglar, así que háganos una propuesta razonable y vamos, bueno, entonces no era tómelo y déjelo. Desautoriza al ministro y ya, incluso arreglando, ya la figura del ministro no se fortalece como se iba a fortalecer. Se fortalece en todo caso la del presidente. Pero no se fortalece la del ministro, ni despeja tanta incertidumbre como le iba a despejar. O sea que el activo de arreglar hoy no es tan atractivo como lo era hace 2 o 3 meses atrás. ¿Cuánto es en probabilidad? Que fue la última pregunta que vos me hiciste. ¿Cuánto es en probabilidad esto? Hoy hay un instrumento que lo mide eso muy bien, que se llama Credit Default Swaps, que son CDS, la sigla en inglés. Si vos googleás CDS Argentina, vas a ver que el mercado hoy está descontando implícitamente una probabilidad de default del 60% en los próximos 3 meses. O sea que esencialmente el mercado hoy lo pone 60-40. Dice, bueno, ¿hay una posibilidad de arreglar? Sí, no es despreciable la posibilidad de arreglar, es 40, y uno quiere creer que está de ese lado, pero está casi 2-1 que no. Digamos, ese es el veredicto del mercado. Dicho esto, el mercado se equivoca muchas veces, en promedio. O sea que tampoco es que eso es la verdad revelada. Podría ser, ojalá finalmente termine estando del lado del 40. Insisto, la consecuencia, si no está del lado del 40, es más complicada en el mediano y en el largo plazo, y mucho más complicada para las provincias. Guarda con las provincias, porque la provincia de Buenos Aires ya tuvo que patear su renegociación para el 26, atrás de la Nación. Si se cae la Nación, la renegociación de provincias se cae seguro. Claro. Y atrás se van a caer todas las provincias que están complicadas también. Esto que vos planteabas de esta propensión de los argentinos a comprar dólares y a ahorrar en dólares, está también en nuestro público, Martín. Hay 2 preguntas que tienen que ver con si hay alguna posibilidad de incautar los depósitos de moneda extranjera. No es bueno, a ver, un pronosticador, Martín, primero esto es Argentina, o sea que acá, como es Argentina, vamos a decir, ¿acá puede volar una vaca? Sí, puede volar una vaca. Esto es Argentina, podría volar. O sea, no descartamos nada. Dicho eso, es muy poco probable. Y es muy poco probable por 2 razones. La primera es que el sistema financiero está muy líquido. O sea, hoy los bancos tienen todos los dólares ahí. El 70% de los dólares no están prestados, a diferencia del 2001, en el cual los dólares estaban en la calle, prestados a 30 años en un crédito hipotecario. Entonces, por más que el banco quisiera devolver la guita, no podía. Acá el 70% de los dólares están, y las peores corridas que vimos contra el sistema financiero, la del 2001 y la del año pasado, se llevaron el 25% de los depósitos. Fueron corridas monstruosas, el 25%. Y les estoy diciendo que el sistema aguanta 70%. O sea que el sistema está muy líquido, es prácticamente imposible en este contexto un correcto. La segunda variable por la cual no, es que los psicólogos siempre dicen que el mejor predictor del comportamiento futuro es el comportamiento pasado, ¿no? Bueno, el comportamiento pasado, el kirchnerismo, con todos los toqueteos que le gusta hacer, porque le encanta tener el joystick en la mano, ¿viste? Y controlar acá, y poner el precio de acá, y fijar acá, y la cantidad de acá, y la Junta Nacional de Grano, todo eso puede venir, pero nunca tocaron los depósitos en dólares. Ni en lo peor del kirchnerismo tocaron los depósitos en dólares. Sí. Entonces, digamos, no hay razones para pensar que lo van a hacer. Está muy bien. Y te hago la pregunta inversa, y esta es una pregunta mía, de propia cosecha. ¿No cometió, por ideología, el equipo económico en su momento de Macri el error contrario de no controlar la salida de capitales sí, la respuesta corta es sí. La respuesta corta es sí, la respuesta más elaborada es que tiene una explicación de por qué, digamos, tiene una anatomía el proceso ese. La anatomía de ese proceso fue simple, fue la siguiente. El gobierno tuvo con el diario El Lunes. Sí, claro, todo con el diario El Lunes, yo me hago cargo de la parte que nos toca a mí en particular, digamos, ¿no? El gobierno de Macri con el diario del Lunes tuvo un error inicial que fue hacer el ajuste muy gradualmente. Ese ajuste muy gradual tenía 2 talones de Aquiles, digamos, pero esencialmente el más importante era que vos durante muchos años, 6-7 años, vos necesitabas que la economía crezca durante 6-7 años seguidos al 3%, cosa que no había pasado nunca. Y segundo, que
cruzar la deuda, que no se te cerrara el financiamiento externo, porque si por alguna razón se te cerrara, y que pasó, digamos, en el 2018 cagaba. Entonces, era demasiado largo el periodo abierto para que te pueda pasar algo. Era como jugar a la ruleta rusa muchas veces, digamos. Yo, un tiro a la ruleta rusa, por ahí me animo alguna vez en la vida, pero todo el día a la ruleta rusa, en una vez te la pegás, ¿viste? Muy riesgo, tomó un riesgo muy grande ahí, primero. Pero para ese riesgo, para que ese plan fuera exitoso, había una clave, una variable clave que era el riesgo país. Porque vos esencialmente ibas a seguir tomando deuda. Para que la posición fiscal del gobierno no se complicara, vos necesitabas que cada año la deuda que tomara fuera más barata que la del año anterior. Entonces, aunque el tamaño de tu deuda crecía, la cantidad que vos tenías que poner de intereses no crecía. Por una simple razón. Digamos, si vos tenés una deuda de 1 millón y pagás el 10% de intereses, tenés que poner 100.000. Si vos tenés una deuda de 2 millones, que es más grande, pero pagás solo 5% de intereses, también tenés que poner 100.000. La deuda se duplicó, pero tu situación financiera no se complicó. Tenés que seguir poniendo la misma cantidad de plata todos los años de intereses, porque bajaste el costo de financiamiento. Y bajar ese costo de financiamiento, que era clave en el modelo de Macri, era esencialmente bajar el riesgo país. Para bajar el riesgo país, una de las claves, una de las grandes balas de plata que tenía Duhovne, sobre todo, era que nos declararan mercado emergente. Argentina, una de las consecuencias de toquetear el INDEC, a pesar de todo lo que había hecho el gobierno de Kirchner, del default y de todo lo demás, Argentina todavía no era considerado país de frontera hasta el 2009. En el 2009, con todo el toqueteo del INDEC, y fue un desastre, en el mundo dijeron, ya está, no podemos creer, los bonos argentinos no pueden valer nada, porque no sabemos cuánto es la inflación, cuánto crece el PBI, no hay manera, todos los números de Argentina son falsos. Perfecto, nos mandaron al lugar de Uganda, ¿no? Muy bien. Para volver al radar del mundo y hacer un país emergente más, nosotros una condición, no era que era la condición sí o sí. Por ejemplo, Chile tiene un montón de controles de capitales y es emergente. Y es un ejemplo que muchas veces miramos y que muchas veces nos gusta dar a los que pensamos más o menos parecido respecto a cómo hay que controlar los capitales. Pero en ese momento, Duhovne quiso dar un dulce más. Dijo, bueno, ya está, cumplamos todo. ¿Qué más nos piden para ser emergentes? ¿Que no tengamos ningún control de capitales? Bueno, no tengamos control de capitales. En el medio que toma esa decisión, llega tarde, porque acordate que en el 2018 finalmente no lo consideran emergente Argentina. Sí. Porque todavía faltaba la elección de, perdón, me estoy equivocando, 2017. Duhovne asume a principio de 2017, afloja el control de capitales en enero de 2017, hasta ese momento Argentina tenía control de capitales, afloja los controles de capitales, y en mayo del 2017, lo que le dice el mundo a Argentina es, está bien lo que están haciendo, pero no creemos que puedan ganar las próximas elecciones. Creemos que no va a ser sostenible todo lo que están haciendo, que la gente no lo va a apoyar. Y entonces, todavía Argentina siguió siendo un país de frontera durante todo 2017, y para cuando fue elegido emergente ya era tarde. Mayo de 2018 ya era tarde, ya se había cerrado el financiamiento, ya era lo mismo, no servía para absolutamente nada. Entonces, tiene esa explicación, esa fue la razón por la cual se relajaron los controles de capital. Está muy claro. Una pregunta respecto de la economía de la región. ¿Cómo ves el escenario para la agroindustria y el precio de los commodities y en este mundo más hostil que vamos a tener si nuestro perfil agroexportador de alimentos va a estar tan afectado? ¿O cómo ves ese futuro? Mira, por ahora toquen madera todo lo que están por acá, todo lo que tenga madera cerca, toquen. Porque cuando uno ve la carnicería que hubo en los commodities en toda la región, es tremendo. Bueno, el petróleo ni hablar. El petróleo, fíjate que noquea. El petróleo te noquea. No es que noquea Arabia Saudita. El petróleo te noquea México. Venezuela ya estaba abajo de la lona en el subterráneo. Ecuador, Colombia, Bolivia, que también estaba abajo de la lona todavía más al subterráneo. Y Brasil también, que ya es uno de los exportadores importantes de la región de productos petroleros también. Lo noquea también a Brasil. Y a nosotros nos te pega el tiro de gracia en vaca muerta, eventualmente. Pero cuando vos ves la caída brutal del petróleo que pasó de promedio $70 a 20, y ves el promedio de la soja que pasó de 340 a 310, nosotros la sacamos barata, baratísima. Y ahí tiene que ver con la duración del fenómeno, el problema, porque los productos que nosotros exportamos y que usamos en muchos procesos productivos de la agroindustria,
esas materias primas tienen correlación con el ciclo energético, con los productos energéticos, pero tiene una correlación que va de mayor a menor, que tiene que ver con la sustituibilidad en la matriz energética de esos mismos productos. Ejemplo, el maíz es el que tiene más correlación con el precio del petróleo. ¿Por qué? Porque por el corte de etanol en Estados Unidos. 40% de corte de etanol en Estados Unidos, entonces se derrumba el precio del petróleo porque se derrumba la demanda de energía en Estados Unidos. La primera consecuencia que vemos es el derrumbe del precio del petróleo, arrastra el precio del maíz, pero menos, tiene un poco de soporte todavía, arrastra menos, pero cuando vos ves los stocks de maíz que hay en Estados Unidos, son los más altos de la historia. El mismo problema que tienen, por suerte no tienen el problema de que no saben dónde almacenarlo todavía el maíz, el mismo problema que tienen de que no saben dónde almacenar el petróleo, y que hundió el petróleo a terreno negativo en Estados Unidos, lo tienen con el maíz, tienen récord de stock de maíz. ¿Por qué? Porque se derrumbó la demanda de combustibles y el 40% de corte que vos tenías para etanol, que lo hacías con maíz, ahora no lo tenés, no hay demanda para eso. Entonces el maíz está guardado en los silos bolsa, en los silos, donde sea. Entonces, hay un problema potencial ahí. Si despega rápidamente la economía de Estados Unidos y de Europa, vuelve a recuperarse la demanda de combustibles, y entonces otra vez bajan los stocks, eso no pasa nada. En maíz. En soja también tiene correlación, que tiene en general la mitad de caída de la que tiene el maíz. Por eso estamos un poco mejor en soja comparativamente que en maíz. Trigo, que no tiene correlación, porque no se usa ni para biodiesel ni para etanol, en el trigo es al revés. En el trigo la correlación es inversa. El trigo, al revés de todos los commodities, picó en punta. Tuvo una recuperación. El precio del trigo hoy está mejor que hace 2 meses atrás. Entonces, ahí depende producto a producto, depende cómo entra la matriz de producción de cada uno de esos productos, y depende esencialmente de lo que pase con la demanda de energía en los próximos meses en Estados Unidos. Si está la recuperación tipo B corta que dicen ellos que van a tener, yo la quiero ver todavía, pero si está la recuperación esa en B corta, commodities van a zafar este año. ¿Y cómo ves la importancia de una cosa que vos destacabas, pero que en la Argentina ha sido recurrentemente motivo de shocks y que tiene que ver justamente con este perfil exportador que algunos piensan, y esto es lo que está reflejado en muchas preguntas, que debe tener el país, el atraso cambiario, este incipiente respecto de nuestros socios comerciales y respecto del mundo, digamos, y cómo salir de ese atraso cambiario para no caer en la trampa que tantas veces cayó el país sin una escalada inflacionaria que nos lleve a una espiral, ¿no? Porque además, Sí. monetaria, etc. Sí. Insostenible sería la respuesta corta. La respuesta corta sería insostenible. Dicho eso, vamos, fíjate vos qué paradoja, ¿no? Que Argentina, a mí me gusta mucho leer a Pablo Gerchunov, por ejemplo, a Juan Carlos de Pablo, la gente que hace historia económica, que va muchos años para atrás y que explica bien cómo fueron los procesos en Argentina. Porque cuando se habla de modelo agroexportador, uno dice, claro, el producto principal que producía Argentina era el agro. No, el modelo agroexportador esencialmente era la fuente de generación de divisas. Después, la que traccionaba también era la industria. No hubo el crecimiento de la industria entre 1880 y 1930, los 50 años, es el crecimiento más espectacular de la historia de la Argentina. Nunca la industria creció tanto. Entonces, y el modelo era un modelo para muchos más que los que habitaban, tan es así que recibíamos flujos masivos de inmigración y no había desempleo. Entonces, esencialmente era un modelo para muchísimos. Había un modelo. Desde ese momento que empezaron las preferencias imperiales en los países sajones, etc., nosotros perdimos la conexión con el mercado internacional por la crisis del 30, no encontramos nunca más un modelo de desarrollo. Ahí Frondizi en principio de los 60 encontró algo, quiso encontrarlo, probó, lo rajaron, otro día hablamos de esa historia, pero después en Argentina, de 1930, con la tibia excepción de Frondizi en el medio, nunca encontró un modelo alternativo de desarrollo, y todos los que probó fracasaron en el medio. Y ese es un debate a largo plazo que tenemos que dar, sí o sí. Ese es el plan de desarrollo de largo plazo. En el corto plazo, para contestar tu pregunta y no esquivarla, el tipo de cambio real esencialmente te juega en contra para el comercio de lo que llaman MOI, manufactura de origen industrial, que tiene que ver centralmente con Brasil, nuestro comercio con Mercosur, esencialmente. Y es donde más complicados estamos. Porque la cuenta que te sacaba yo recién, el tipo de cambio real con Brasil, nuestro, quedó demasiado atrasado. Tendría que estar hoy a 92. Y esa es la variable clave que hizo colapsar la convertibilidad desde el año 98 en adelante. La convertibilidad venía bien, más o menos, problemas, soluciones, qué sé yo,
desempleo, pero bajaba la inflación, pero crecía, pero desigualdad, discutíamos otras cosas, hasta que fue inviable cuando Brasil devaluó en enero del 99. Cuando Brasil devaluó en enero del 99, nosotros quedamos desalineados con Brasil. Y de esa no nos pudimos levantar nunca, en 3 años y pico, y se terminó hundiendo todo. Digamos, esa fue centralmente. Y ese es el problema hoy. Es decir, el comercio de productos agropecuarios con la India, o el otro comercio con China, o algún comercio que pueda haber también de agro con Brasil, en general no son tan sensibles al tipo de cambio. No nos afecta tanto el tipo de cambio, sí nos afecta, por supuesto, a la ecuación del productor, sí, no estoy diciendo que no, pero no es centralmente, no nos saca al mercado el tipo de cambio. Sí nos saca al mercado, de los mercados de manufactura de origen industrial, y eso es complicado, sobre todo para zonas industriales, Gran Rosario, es decir, todo lo que es exportación del sector automotriz, es decir, hay toda una zona de la provincia de Santa Fe fuertemente, la provincia de Córdoba fuertemente, y Gran Buenos Aires, que sí le siente mucho este atraso cambiario. Buenísimo. Martín, son las 8:10 para hacer honor a lo comprometido y que pueda saludar a algunas de las personas que nos acompañan. Vamos a invitarlos a que, si miran bien, van a ir viendo que los habilitamos a que prendan la cámara y nada, para saludar en estos minutos finales. Está, como te decía, el diputado Nicky Cantari, está Juan Martín, está Andrea Martínez de Esperanza, que yo no la nombré hoy. Bueno, del equipo de Sembrar, María Martín, Malena Azario, veo ahí, Karina Poncio, los chicos de la juventud, está Angie, a ver si podemos ir subiéndolos. Lleva un tiempito porque hay que invitarlos, pero bueno, lo hacemos todas las veces y está bueno para poder compartir un momento en pantalla. Espero que la actualización de Zoom no nos haya complicado esta jugada. Están dando. Está buena, ¿sí? ¿Vos ves? ¿Ves alguno? Sí, cómo no. Ahí está Álvaro, está María, está Juan, está Karina. Bueno. Sí. Ahí está. Julio Schneider, está por ahí. Sí, Julio, si tocas a lo mejor a Julio lo agarramos justo haciendo el asado, ¿viste? Entonces... ¡Qué suerte! Cámara. La verdad es que es una herramienta bárbara. Los radicales nos cayó bien Zoom, Martín, nos encanta, ¿viste? Uno encuentra enseguida motivo para conversar y para discutir. Además nos hizo cumplir horario, muy importante. Acá tenés que arrancar. ¿Viste? Mirá qué puntualidad. Estamos, bueno, ya cumpliendo el horario que habíamos comprometido. Hola, Pablo. Pablo Verdec, que es el intendente de Armstrong, zona... Ahí está Lilita. Corazón de la agroindustria, Martín. Sí, claro. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo va, Martín? Bien. Escuchando, la verdad que muy claro, Martín, como siempre. Bueno, te agradezco. Sí, ¿cómo está Armstrong? ¿Se está normalizando la actividad o todavía faltaban los peluqueros, supongo, deben estar trabajando ya, ¿no? Sí, se nota, ¿no? No, pero ahora empezaron a trabajar, pero bueno, ya... Todavía no tengo turno, van por turno por ahora, pero no, la verdad que se está reactivando y la maquinaria agrícola cuando empezó a trabajar reactivó muy rápido todo y los comercios quedaban atrás y ahora empezaron a trabajar despacio y la verdad que está mucho más tranquila la gente con estas reaperturas, ¿no? Nos quedan, ¿Las fábricas cuándo arrancaron, Pablo? 13 de abril. El 13 de abril con todos los protocolos, porque estaban habilitadas una semana antes, pero acá tratamos de que durante esa semana se realicen todos los protocolos de seguridad para no tener que volver atrás posteriormente, ¿no? Claro. La verdad es que está muy bien, están trabajando bien y la economía empieza a tranquilizarse la cuestión social, que es lo más grave, ¿no? Claro, qué bueno. Hola Hugo Firman de Reconquista, ¿cómo andamos? ¿Cómo les va? Espectacular, Martín, espectacular. Digo espectacular porque a pesar de lo doloroso que significa escuchar todo esto que se viene, y mirá, somos bastante los viejos que estamos acá, viejos, más de 60, y tenés razón cuando decís, esto no se vio nunca. Nadie tiene la jurisprudencia necesaria como para saber cómo seguir con esto. Así que tenemos que estar muy atentos y sobre todo esto que hace José, de juntarnos a todos y tener una mirada objetiva y dialogar entre nosotros, ¿no? Qué bueno, gracias Hugo. Hola Julio espectacular. Schneider de la universidad está por ahí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Julio.
tengo dificultades con la conexión, pero creo que ahora está saliendo. Perfecto. Bueno, Julio es economista también, así que te vamos a preguntar la mirada de esta conversación que te ha resultado muy interesante. Sí, esclarecedora, esclarecedora. Bueno, Lo hola sigo siempre, Carlos Martín. Volpato de San Jerónimo Lo Norte. sigo en conferencias y lo sigo en los medios también. Qué grande. Hay que hablar diariamente del tema, ¿no? No, Buenísimo. no es sencillo. Carlos Volpato de San Jerónimo. Muchas gracias. Bien, zona agroindustrial. Bueno, Martín, muchas gracias. Estamos cumpliendo con el horario. ¿Llegás bien? José, gracias, muy, muy agradecido y ya nos vamos a encontrar en la próxima. Dale, va a ser un placer. Te esperamos, sobre todo para discutir estos temas de cómo encaramos el desarrollo. Seguro, seguro. Ojalá sea para hablar un poco de largo plazo la próxima. Sí, señor. Abrazo grande. Un abrazo, nos vemos. Martín.